Buenos días, somos alumnos del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora y le vamos a hablar acerca de la violencia doméstica en cargo del maestro Mejía Cisneros, Francisco Javier. Mi compañero es Gabriel Valencia. y mi compañera Carolina Roa. y yo, Ramón Andrés Salas Aguilera. La primera con lo que vamos a empezar es de qué es la violencia intrafamiliar. Soy Ramón Andrés Salas Aguilera y para empezar acerca de la violencia intrafamiliar voy a explicarles primero qué es la etimología de la violencia familiar. Violencia viene del latín, que significa vis latus, vis que viene de fuerza y latus que significa llevar o trasladar. La violencia doméstica refiere a todo maltrato o amenaza de maltrato hacia una persona que comparte sangre o que hayan tenido una relación más íntima, siendo por ejemplo la esposa o la novia. También puede ser considerado como violencia. También en el Código Penal del Estado de Sonora, en el artículo 134, sección A, refiere a como violencia familiar a todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter o agredir de forma física, verbal, psicoemocional, sexual, económica o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia, con la intención también de que estos sean agredidos física, verbal, psicológica, sexual, económica y o patrimonialmente. Las personas que pueden cometer la violencia intrafamiliar podrían ser personas como el cónyuge o excónyuge, concubina o concubino, al igual que también exconcubina o exconcubino, al igual que los parientes de línea recta sanguíneos, ya sea ascendentes o descendentes, esto por ejemplo siendo los padres, madres, abuelos, abuelas, al igual de forma descendente que podrían ver siendo como los hijos o los nietos y los nietos de los hijos y demás. También de forma colateral, las parientes colaterales consanguíneos vienen siendo hasta el cuarto grado y también pueden ser los adoptados o adoptadas, al igual que los tutores que también pueden cometer la violencia intrafamiliar. La violencia doméstica, también con la pandemia, fue mucho estrés para ciertas familias y al igual que puede destacar esta violencia doméstica, al estar encerrados provocan que pues aumente el estrés, que aumente la ansiedad, incluso llevando a situaciones donde se dé la violencia doméstica, donde se dé el maltrato físico, el verbal o psicológico, siendo las víctimas muy dañadas justamente porque no pueden salir, y también esto pues afectó de forma muy enormemente, ya que pues las familias, las víctimas tienen que vivir constantemente con su victimario, con su agresor. Esto pudiendo provocar que muchas personas hayan concurrido al suicidio, por ejemplo. Muchas personas provocaron también este tipo de muertes, igual con el COVID, y pues justamente estas víctimas no se le ha mencionado porque pues simplemente no aparecen en el registro de las muertes provocadas por el COVID, que también vienen siendo por estas. Bueno, antes de pensar me vuelvo a presentar, soy Gabriel Valencia y yo les voy a hablar sobre los tipos de violencia doméstica. Compañeros, primero vamos a ver la física. La física es todo acto que sea a base de golpes, patadas, puñetazos, empujones, lo que sea que le haga daño a la persona físicamente. O sea, en su persona, vaya. Realmente no se necesita que haya rastros de la misma. Si se comprueba que esta violencia fue de ese tipo, es un acto inmoral y aparte comunitario. Luego pasamos por el verbal. El verbal es todo acto que sea por medio de la voz, o no necesariamente significa que estés enfrente de la persona, realmente es todo lo que sea a través de la voz. Pueden ser insultos, pueden ser denigrar a una persona, y todo esto viéndolo en el ámbito familiar. Que un familiar tuyo por medio de la voz, te ofenda, te trate de una manera que no sea la correcta. Luego pasamos por la psicoemocional. La psicoemocional tiene mucho que ver entre la verbal y la física, ya que a través de estas y otras que mencionaré ahorita van a afectar al individuo, y esto en su mente. Puede ser que a través del daño verbal o del daño físico la persona tuviera algún tipo de trauma o algún tipo de daño psicológico que le vaya a hacer toda su vida, muchos años, un daño. Luego, vaya la redundancia, luego pasamos por la sexual, que la sexual puede ser cualquier tipo de violencia
que sea del ámbito, cabe la redundancia, sexual. O sea, que cualquier persona en el seno familiar, y no necesariamente un hombre, porque normalmente siempre se ve que el hombre es el que hace daño sexual, realmente no. Puede ser una mujer, puede ser puede ser tu abuela, puede ser tu mamá, puede ser cualquier persona que esté en tu familia, ¿sabes? Luego pasamos a la violencia económica. Es que una persona de tu familia o te limite los ingresos, te quite de lo que ganas, o de lo que él gana no te dé tu parte o lo que deberías de obtener, por simple hecho de violentarte. Realmente no tiene una justificación. Como primero tenemos el artículo 343 bis. En este prácticamente se nos explica qué tipo de persona comete este delito. Se nos dice, se comete delito de violencia intrafamiliar a cualquier persona que cometa un acto o conducta en el que sean agresivas, psicológicas, físicas, entre otras. Esta se puede dar entre relaciones ya sea de matrimonio, de parentesco, concubinato, entre otras. Se nos dice también en este artículo que a cualquier persona que cometa este delito se le impondrán de 6 a 4 años de prisión. Para retomar el artículo anterior, en el último apartado, se nos dice también que la persona que cometa el delito de violencia intrafamiliar perderá el derecho a pensión alimenticia y también deberá estar sujeto a un tratamiento psicológico. Después tenemos el artículo 343T. En este se nos dice básicamente lo mismo, de que a la persona que cometa toda acción mencionada en el artículo anterior se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión, perdiendo todo derecho. Por último, pero no menos importante, tenemos el artículo 343 cuater. En este básicamente se nos explican que se deben poner medidas para salvaguardar la integridad física y psíquica de la persona, es decir, la víctima. En caso de que no sean respetadas, el Ministerio Público puede poner medidas preventivas que considere pertinente. Es importante recalcar que se está buscando incrementar las sanciones de los artículos mencionados anteriormente. Es decir, la diputada Rosa María González Azcárraga propuso reformar el Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que de los artículos mencionados anteriormente se busca incrementar las sanciones, como lo mencioné al principio. Ella propone que en lugar de 6 meses a 4 años de prisión, sean 1 año a 8 años de prisión. También propone que es importante que se les brinde la atención necesaria a las víctimas, es decir, que éstas sean atendidas de manera psicológica, física, etcétera, sin que el agresor esté presente, es decir, que este no tenga nada que ver ya con la víctima después de esto. Continuar con el tema, voy a hablar sobre el maltrato intrafamiliar en los niños. La Organización Mundial de la Salud lanzó un estudio en el que se presenta la magnitud del impacto de la violencia intrafamiliar en los niños. En dicho estudio se nos revela que la mayoría de los maltratos que los niños reciben vienen de la familia, es decir, la familia, los tutores, los cuidadores, etc. También se nos presentan las que son las consecuencias del maltrato intrafamiliar en estos. Podría ser también que pues, en muchos casos se ha visto que adoptan comportamientos agresivos, pues porque es lo que viven en sus casas. Consecuencias físicas, se presentan dolores de cabeza, dolores estomacales. Por otra parte tenemos consecuencias psicológicas, que sería el baja autoestima, depresión, ansiedad, comportamientos agresivos, pérdida de identidad, entre otros. En consecuencias también está presente en lo que es en el estudio, ya que, por ejemplo, su rendimiento podría bajar y entre otras. En conclusión, la violencia intrafamiliar es un tema muy serio que se debe tomar con mucha conciencia, ya que incluso en la actualidad la violencia intrafamiliar no se ha determinado cuánto daño se puede generar en una persona, en la víctima.
no se sabe cuántos daños y cuántos traumas puedan quedar al recibir estos maltratos por parte de la familia, que vendría siendo quien nos debería de proteger. Además de que también es muy necesario agregar que muchas veces este mismo delito, la de la violencia intrafamiliar, no es tomado muy en cuenta, ya que las personas han normalizado que pues como mi propia familia va a ser quien me hace daño, o incluso la propia familia intenta proteger a los demás. Seguramente se ha escuchado muchos casos de algún tío que pues le ha pegado a un sobrino, o incluso unas frases denigrando a la persona, y esto pues afectando muy gravemente de forma psicológica a la víctima. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.